Hablamos en el video anterior acerca de los tipos de choque y esta es nuevamente la definición de choque circulatorio, el cual definía un fallo agudo del sistema circulatorio para suministrar oxígeno que fuera de forma adecuada, suficiente a los tejidos periféricos y órganos y no provocaran hipoxia. Es decir, que se mantuviera un intercambio de oxígeno adecuado y por lo tanto una célula bien nutrida, en la cual pues pudiera generar energía mediante oxígeno, la formación de ATP, y si esto ocurre no existe ningún problema. El problema está en cuando nosotros encontramos un incremento en este aporte de oxígeno, en este consumo de oxígeno, y no tenemos la suficiente capacidad para aportar oxígeno. En el primer video acerca de choque cardiogénico vimos que los tipos diferentes de sistemas o partes que forman el sistema circulatorio pues es el corazón y los vasos, ¿verdad? Los vasos que ocurren por todos lados, tanto arteriales como venosos. ¿Qué pasaría si en algún momento dado yo tuviera pérdidas de sangre? Entonces yo pudiera en algún momento dado tener supongamos que yo tengo una pérdida de sangre, entonces yo pudiera tener aquí un grifo y este grifo pudiera decirme o indicarme que aquí pues la llave se ha abierto y al abrirse la llave pues yo empiezo a perder sangre. Si yo pierdo sangre, entonces voy a tener problemas pues obviamente de presión arterial, voy a tener presión arterial baja y yo puedo llegar a tener entonces una reducción bien en la disponibilidad de oxígeno. No porque el corazón haya fallado, no porque los vasos estén mal, simplemente porque yo estoy perdiendo sangre y al perder sangre, dependiendo de qué tanta sangre llego a perder, pues yo puedo llegar a tener pues alteraciones, ¿ok? Entonces aquí ustedes pueden ver, les estoy dibujando un charco ya de sangre en el cual pues se supone que pues yo estoy perdiendo mucho flujo y al perder mucho flujo pues yo puedo llegar a tener este tipo de choque. ¿Por qué? Porque tengo una disminución en la disponibilidad de oxígeno y esto es debido a una disminución en el flujo de oxígeno y de sangre que puedo llegar a tener a esta célula, que lo que necesita esta célula finalmente es un suficiente flujo para tener un suficiente aporte de oxígeno y la célula no muera. Pero si la célula no tiene entonces este tipo de aporte porque está perdiendo sangre, entonces la célula, de estar contenta, va a llegar a generarse una muerte celular y como ustedes están viendo ahí, la celulita pues está muriendo, ¿okay? Este tipo de pérdidas pues hematológicas se llaman, en primer lugar, esta se llama pérdida hemorrágica, y el ejemplo clásico de esto pues son pues el sangrado porque tuve un accidente, porque me corté, porque tengo un sangrado pero importante, ¿verdad? No es un sangrado cualquiera, no es porque me corté el dedo, sino es un sangrado importante. He tenido una cirugía de abdomen y he tenido perforación de alguna víscera hueca, he tenido un accidente de automóvil, he tenido alguna fractura grande de pelvis, he tenido pacientes quizás, o existe un paciente que quizás tengamos que atender que haya tenido una fractura de cadera. Y recuerden que las fracturas de cadera son las que más pueden retener sangre dentro de sí mismas, porque pues finalmente en la cadera pasan a través de ella muchos vasos importantes, pueden romperse y al romperse pueden provocar entonces un cuadro de hemorragia. Y esta hemorragia de primera instancia va a provocar entonces hipotensión arterial. No solo eso, sino que también yo puedo llegar a tener pérdidas de tipo que no sean por vasos, ¿sí? Es posible que, por ejemplo, y lo voy a poner de este lado para que se identifique de alguna forma, puedo yo tener pérdidas que no tengan que ver con vasos, y estas pérdidas que yo pueda tener que no estén relacionadas a vasos, me refiero a pérdidas, por ejemplo, gastrointestinales, ¿sí? Es decir, pérdidas que no tengan que ver con pérdida de sangre, de fluido, pero sí tengan que ver con pérdida de líquidos. En este caso, si desafortunadamente he comido algo en la calle y no me ha caído bien, es posible que voy a llegar a tener mucha diarrea, y esta mucha diarrea entonces también van a ser pérdidas. Bueno, pérdidas pero de otro tipo, ¿bien? A estas pérdidas les llamaremos pérdidas de tipo extravasculares. Pérdidas extravasculares. Estas pérdidas extravasculares también pueden ser
por cualquier otro líquido, como por ejemplo pueden ser una gastritis, que yo tenga mucho dolor de estómago y he vomitado muchas veces, y entonces eso también es pérdida de líquido extravascular. ¿Está bien? La hemorrágica es intravascular, y la segunda pérdida que podemos observar son las pérdidas de tipo extravasculares. ¿Ok? Pero no son las únicas pérdidas. Hay pérdidas en las cuales podemos llegar a perder volumen, y este volumen, si yo dibujo un espacio, y esto lo vieron en fisiología, yo dibujo una célula, un núcleo, este es el núcleo, y yo estoy dividiendo con estas dos líneas el espacio intravascular y plasmático. ¿Ok? De este lado entonces yo tendría un espacio plasmático, de este lado yo tendría el espacio de líquido que baña a las células, que es el líquido intersticial, y de este lado yo tendría el líquido intracelular. Recuerden que estos dos en su conjunto forman el líquido extracelular. ¿Ok? Pero si recuerdan, en fisiología hablábamos también de líquidos transcelulares, y estos líquidos transcelulares es una parte de volumen de fluido sanguíneo que no se pierde, ¿sí? La pérdida sanguínea será el volumen que se perdía fuera del vaso. Las pérdidas endógenas, que son las pérdidas que les decía que son extravasculares, son pérdidas que pues yo pierdo volumen, pero no es que esté perdiendo sangre, sino que estoy perdiendo diarrea, vómito, o estoy perdiendo algún líquido, mucha saliva, o algún líquido que yo tenga dentro de mi sistema, pero que no es sangre. Y el último líquido que ustedes pueden llegar a perder es la pérdida de volumen desde el espacio plasmático hacia el intersticio. Le llamamos pérdidas intersticiales, y para esto hay mecanismos que vieron en fisiología acerca de los mecanismos o las fuerzas de Starling, que generan entonces este paso de volumen desde el espacio plasmático al espacio intersticial, y algunos ejemplos de estos son los pacientes que llegan a tener quemaduras. Ellos llegan a tener mucha pérdida de volumen, no porque estén perdiendo sangre, no porque estén teniendo diarrea, o no porque estén teniendo muchos vómitos, sino que la propia quemadura deja que el agua se transpire completamente a través de una piel que ya no existe, y entonces ahí hay pérdidas de agua. También existe otro ejemplo muy clásico, que es el caso de las pancreatitis. En el caso de las pancreatitis, lo que ocurre es que existe una inflamación importante que va a generar que los vasos, los espacios intercelulares que existen en el endotelio, en este endotelio que es discontinuo, así lo llaman los fisiólogos, pues se abran más los espacios, y entonces existe una pérdida de líquidos del espacio intravascular hacia un espacio transcelular o intersticial. ¿Está bien? Le llamamos espacio o fuga de espacio, el líquido a un tercer espacio. Estas son las tres principales causas entonces de pérdidas. Si las resumimos de este lado, entonces podemos decir que las pérdidas de volumen pueden ser de tres tipos. En primer lugar, la intravascular, que en este caso hablamos de la hemorrágica, y tenemos de este lado la extravascular, que se refiere a diarrea, a vómito, ¿verdad? En los niños, por ejemplo, o una sudoración excesiva puede ocurrir también, y entonces ahí tenemos pérdidas extravasculares. Y en tercer lugar, también se clasifican las pérdidas intersticiales o las transcelulares, y esto le llamamos fuga a un tercer espacio, que se supone que son espacios que son virtuales, no deben tener líquido o no mucho líquido, pero son cavidades que tenemos en el cuerpo donde pueden acumularse agua. ¿Okay? Tercer espacio. Ejemplo de esto, peritoneo. Ejemplo de esto, pericardio. Ejemplo de esto, los dos principales son esos dos: pericardio, peritoneo, y también el que está en líquido pleural, en la pleura, por derrames pleurales. Bien, bueno, ¿qué ocurre nuevamente en esto? Hablando un poquito ya de fisiopatología, recordarán que decíamos que gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y nuevamente, haciendo nuestra misma formulita,
acerca de esto, vuelvo a dividir de la misma forma gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Y yo sé que aquí el problema es pérdida de volumen, no es el corazón, ¿verdad? En un principio habíamos comentado en choque cardiogénico que el problema era aquí en corazón, pero actualmente el problema no lo tenemos en corazón. El problema lo tenemos en pérdidas de sangre, de volumen por fuera de este sistema circulatorio, que no ofrecen un suficiente flujo de volumen que eyecte suficiente o transporte suficiente oxígeno. Entonces el problema, ustedes se dan cuenta aquí que rápidamente se dan cuenta que el problema está en el sistema circulatorio a nivel de volumen sistólico. Entonces, lo que va, o el cuerpo lo que va a intentar hacer al no tener un suficiente volumen sistólico es hacerse nuevamente de receptores alfa 1, de receptores beta 1, y el objetivo final de esto va a ser que el paciente llegue a tener, ¿qué cosa? Ya ustedes lo están teniendo, ¿verdad? Lo están entendiendo matemáticamente. Si yo tengo un volumen sistólico bajo, entonces yo tendré un gasto cardíaco bajo, y esto me va a provocar choque. ¿Está bien? Esta alteración entre el consumo y la disponibilidad de oxígeno. Y de estos elementos que tengo aquí, ¿quién es el que falta porque mejore o porque intente compensar? Pues la frecuencia cardíaca. Si yo tengo un incremento en la frecuencia cardíaca, es posible que mi gasto cardíaco se llegue a normalizar. Es posible que no pueda llegar a tener un gasto cardíaco alto, pero sí al menos normalizar. En tanto yo intento resolver esta condición de volumen sistólico bajo. ¿Sí? Este volumen sistólico bajo, recuerden que fue debido a estas pérdidas que ustedes pues analizamos de este lado, ¿no? Estas pérdidas que están de este lado acá. Vamos a hacer una línea, una flecha para que sepan bien de dónde viene esto. Estas pérdidas que ustedes vieron de este lado aquí arriba son estas las que están provocando entonces esta disminución del volumen sistólico. Bien. Obviamente tendremos que resolver la hemorragia, tendremos que resolver la sudoración, el por qué está vomitando, por qué tiene diarrea, por qué hay un espacio o una fuga de tercer espacio, resolver el problema para poder resolver esta condición. Pero mientras tanto el cuerpo lo que va a intentar es sobrevivir, y la manera de sobrevivir es incrementando entonces frecuencia cardíaca a través del sistema de catecolamina, sistema nervioso simpático, adrenérgico pues. Y mediante este incremento de la frecuencia cardíaca, ustedes ven que matemáticamente resolvemos en parte esta cuestión del gasto cardíaco. Bien, ¿qué más aparte de esto? Ustedes han visto que también, pues, si recuerdan, la TA media, por el otro lado, la TA media es igual a gasto cardíaco por índice de resistencias vasculares sistémicas. Y si analizamos esta pequeña fórmula nuevamente, estos tres elementos de la hemodinamia del corazón, entonces ya se darán cuenta que el problema que tengo ahorita es porque no tengo suficiente volumen y por lo tanto la presión arterial está baja. Bien, ¿por qué tengo la presión arterial baja? Porque mi volumen sistólico es bajo y está provocando en este momento una presión arterial media baja. A su vez, obviamente el gasto cardíaco va a estar bajo. ¿Por qué va a estar bajo el gasto cardíaco? Porque no tengo suficiente volumen, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado aquí, no tengo suficiente volumen sistólico, entonces yo tengo un gasto cardíaco bajo. Esto lo pueden ustedes pues observar nuevamente de este lado, no tengo un gasto cardíaco suficiente. Y entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Para intentar mantener esta presión arterial, que en este momento yo tengo una presión arterial media baja, ¿está bien? Y yo a esto me refiero a una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio. Pues es importante que cuando ustedes analicen los casos vayan a observar o a calcular presión arterial media. La presión arterial media baja es esta, 65 milímetros de mercurio, y no, la presión arterial media no es el decir tengo 90-60, tengo 80-50, eso no nos dice nada. Hay que siempre calcular la presión arterial media, y recuerden que la presión arterial media es igual al cálculo de 2 tensiones arteriales diastólicas más una tensión arterial sistólica entre 3. ¿Ok? Bueno, bien, entonces, de qué forma yo puedo compensar esta situación? En la segunda fórmula estamos hablando de TA media igual a gasto cardíaco
por resistencias vasculares sistémicas, pues lo que intenta hacer el cuerpo es incrementar resistencias vasculares sistémicas, y al incrementar resistencias vasculares sistémicas lo que intenta el cuerpo es mantener la presión de perfusión. Recuerden esa presión de perfusión, ¿se acuerdan? Que hablábamos algún día acerca de dos vasos, ¿verdad? Que teníamos, de un lado aquí tenemos el endotelio, el otro endotelio, y que tenemos, en un momento dado teníamos un esfínter, ¿está bien? Entre el esfínter está ahí dado en las arteriolas aferentes, y estas arteriolas aferentes, este esfínter que ustedes ven acá, pues puede cerrarse o abrirse dependiendo de cómo esté la condición. Pero si yo tengo un poco flujo, ¿sí? Yo tengo, lo voy a poner de este lado, vamos a poner un pequeño dibujo en rojo, en el cual yo tengo un flujo, ¿está bien? Muy disminuido, ¿está bien? Este es el flujo que yo voy a tener, en vez de tener un flujo suficiente, grande, ¿ok? Yo no tengo esto, yo estoy perdiendo sangre, entonces yo tengo nada más un flujo muy pequeño. Este es el flujo que yo voy a tener. ¿Qué es lo que va a hacer finalmente este esfínter arteriolar? Pues estrecharse, ¿ok? Entonces este esfínter arteriolar lo que va a hacer, ya lo habíamos comentado algún día, es, y lo vuelvo a repetir, no hay problema, es nuevamente hacer un estrechamiento. ¿Qué tipo de estrechamiento hace? Pues el siguiente, ¿ok? Hace esto, y con el poco flujo que puede existir, bueno, pues por aquí va a estar este flujo, esta arteriola aferente, y observaremos aquí a este nivel, bien, cómo es que el esfínter se está estrechando, se ha cerrado, con el objetivo de que el poco flujo que tenga, que fue ¿se acuerdan? Al meterse o al entrar a este sistema sea suficiente, bien, y la presión de perfusión se mantenga para que intente mantenerse pues el oxígeno, y pueda salir suficiente flujo para pues nutrir a la célula. ¿Quién hace esto? Nuevamente, esto lo hace las resistencias vasculares sistémicas, que intentarán mantener la presión arterial media para intentar también mantener gasto cardíaco. ¿Está bien? ¿Qué cosa llega a ocurrir en la clínica acerca de este choque cardiogénico, de este choque hipovolémico? Entonces veamos choque hipovolémico. Y tenemos entonces que la clínica, ¿está bien? Puede ser obviamente paciente hipotenso, ¿está bien? Y si tiene el paciente hipotensión, entonces pues es posible que esté pues con la presión arterial baja y que la perfusión sea baja. La perfusión es baja, y si la perfusión está baja, entonces ¿quién va a sufrir? Va a sufrir cerebro, va a sufrir también riñón, y va también a sufrir corazón, con las alteraciones que ustedes ya conocen: obnubilación, anuria, oligoanuria, arritmias o fallo cardíaco. ¿Está bien? ¿Qué más va a tener el corazón? Ustedes se acuerdan que la forma de compensar el corazón al respecto de la pérdida de volumen sistólico, que es la pérdida de hemorragia o hemorrágica, o sea, una pérdida extravascular o una intersticial, es el incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, una parte de la clínica también es un paciente que está hipotenso, en choque hipovolémico, va a estar taquicárdico. Entonces, esta es la otra parte de la clínica del paciente, va a estar taquicárdico. ¿Qué más? Bueno, el paciente, como ven ustedes, como tiene poco flujo, pues puede que tenga gasto cardíaco bajo, y el gasto cardíaco bajo ya sabemos que pues puede llegar a tener nuevamente alteraciones a nivel de perfusión, a nivel de cerebro, riñón o también de corazón. Y pues es obvio que ustedes verán vasoconstricción. La vasoconstricción está debido a lo que veíamos al respecto de esta condición de las arteriolas aferentes. Esto va a provocar entonces algo que llamamos vasoconstricción. Entonces, otra cosa que podemos encontrar aquí es vasoconstricción. ¿Y qué va a hacer la vasoconstricción? Pues la vasoconstricción va a hacer que mis vasos estén todos pues pálidos, la piel va a estar entonces fría, entonces yo puedo tener pues palidez de mucosas. Y si la vasoconstricción fuera mucho más estricta, mucho más fuerte, más enérgica, pues yo puedo tener incluso alteraciones en la circulación, tanto como tener acrocianosis. Obviamente esto dependerá de la gravedad con que yo tenga la pérdida de sangre, y bueno, esto es parte de lo que ustedes van a encontrar en un choque
hipovolémico. Obviamente el paciente puede llegar al servicio de urgencias, pues así dice la gente, ¿verdad? Chocado. ¿Y por qué está chocado? Porque está con un cerebro obnubilado. Bien, ¿por qué está chocado? Porque tiene un riñón que ya no orina, no funciona, y porque puede tener un corazón que también, además de que está en choque hipovolémico, puede también cursar con un choque cardiogénico. Como ven aquí también, los choques se pueden llegar a combinar. Bien, hasta aquí entonces choque